Vamos a orar juntos en el nombre del Señor Jesús. Oremos, amados hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. Padre Celestial, en estos momentos, Dios eterno, venimos postrados delante de tu presencia, agradecidos una vez más por la vida y la salud. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad que tú nos brindas, por estos medios, Señor, que tú nos pones para poder enseñar, para poder instruir en tu palabra, Señor, a tu pueblo, a un pueblo sabio y entendido que conoce, que defiende tu palabra, Señor. Te ruego por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas que se conectan cada jueves, Señor, para estudiar en tu palabra. Te ruego que bendigas a cada uno de ellos, que quites todo lo que nos estorbe, Señor, para concentrarnos en tu palabra y poder, Señor, sacar lo precioso, lo tesorado de tu palabra, escudriñarla, Señor, para que ahí podamos encontrar el verdadero tesoro. Te ruego una vez más que use mis labios, Señor. Dame de tu gracia, dame sabiduría para poder, Señor, ser el instrumento, Señor, y que con libertad pueda hablar lo que este estudio viene para impartir y compartir, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido todo y gracias. A ti sea la gloria y la honra desde ahora y para siempre. Amén. Muy bien, hermanos, Padre Cristo, nuevamente le doy gracias a Dios. Mi nombre les habla su servidor, mi nombre es Ángel Villagrana. Como les he mencionado desde el principio, tenemos 3 maestros, cada uno estará enseñando 3 clases. Yo estaré dando la primera y la segunda y la tercera. Posteriormente, nuestro hermano Modesto Herrera continuará con las que siguen. Y al último, nuestro pastor también estará enseñándonos estos estudios de la Academia Cristiana del tercer nivel, que estamos en el tema de multiplicar. Amén. En base a eso, hermanos, todos ya sabemos, todos estamos enfocados en que estos estudios nos van a ayudar a comprender cosas que por qué se hacen en las iglesias o en nuestra iglesia. Vamos a hablar en lo que es interiormente nuestra iglesia. Ya vimos, como mencionaba al principio, por qué es tan importante los grupos de amistad. ¿Dónde empezaron? ¿Quién los empezó? Y cómo empujaron en los estudios grupos de amistad, que fueron en los hogares y posteriormente de ahí hubo una gran bendición y ahora vemos lo que ahora es la expansión del reino de los cielos. Y en este segundo estudio vamos a hablar de lo han titulado así, la Operación Timoteo. Todos ya saben, todos conocen quién es Timoteo. Amén. Todos conocen quién fue Timoteo también. Amén. Un hombre, un joven fiel seguidor del apóstol Pablo, un hombre, un joven que sin duda Dios lo usó tremendamente para la expansión de la palabra de Dios. Amén. Y quisiera en la introducción, hay una escritura ahí en segunda de Timoteo capítulo 2, voy a leer el versículo 1 y 2. Esto nos va a dar énfasis a quién fue Timoteo. Y Pablo le escribe a Timoteo y le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y aquí viene lo interesante, lo que Pablo le escribe a Timoteo en la segunda epístola, le dice: y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Fíjense bien, voy a leer nuevamente: lo que has oído de mí ante muchos testigos. Quiere decir que el apóstol Pablo conocía muy bien quién era Timoteo. Y luego le dice: lo que has oído de mí
de mí ante muchos testigos. Quiere decir que el apóstol Pablo tenía muchos seguidores, porque el apóstol Pablo era un hombre entregado. Fue un hombre que se dio a la tarea de instruir, de discipular y de hablarles a las gentes, aquellos que no conocían el nombre del Mesías. Amén. Y solamente fue Pablo el que se le reveló el nombre yendo camino a Damasco, y ahí empieza Pablo su ministerio a ministrar, cómo Dios lo empezó a preparar, lo empezó a capacitar. Fíjense, observe una cosa, hermanos y hermanas. Dios no envía a nadie si no está capacitado primeramente. Dios no va a enviar a nadie a predicar su palabra si no está preparado en la instrucción de las escrituras. Y Pablo era un fiel seguidor y era celoso de la palabra de Dios. Incluso este hombre, el apóstol Pablo, también instruía fielmente a otros, como nos lo narra Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. En la introducción, hermanos, la estrategia de Jesús en los hogares es implementada a través del ciclo evangelístico, utilizando como procedimiento la operación Timoteo, que facilita al pastor y a su equipo de trabajo una eficiente aplicación de la visión celular en su iglesia. Es decir, que sin este objetivo, sin la operación Timoteo, hermanos, el pastor podrá hablarles a las almas, pero para alcanzar a muchos necesita él traer gente, traer Timoteos, capacitar hombres y mujeres para que le ayuden en el trabajo de la evangelización, de hablarles a las gentes, de predicar la palabra de Dios, de enseñar, de instruir. No tan solo esta encomienda se la ha otorgado Dios a pastores, no, porque la Biblia dice que él mismo instituyó a todos, dice, pastores, maestros, evangelistas, pero con el fin de perfeccionar la obra de los santos, que es el grupo, la iglesia, la congregación, donde muchos se congregan o se reúnen, la edificación de la iglesia. Amén. Continuamos hacia adelante. Bien, como les decía, vamos a ver ¿por qué Timoteo? En la introducción, ¿por qué Timoteo? Bien, porque Timoteo era un hijo espiritual y discípulo del apóstol Pablo, que etimológicamente la palabra Timoteo significa honrador a Dios. Yo busqué en otras traducciones o enciclopedias, y la palabra Timoteo significa un hombre que le da honra a Dios. Eso es lo que significa la palabra Timoteo. Y si nos esforzamos por honrar a Dios en nuestras vidas y cumplir con la exhortación de Pablo a Timoteo, donde le dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí entre muchos testigos, encárgalo a hombres fieles que sean capaces de enseñar a otros. Aquí vemos cómo Pablo le da la encomienda que Timoteo se esfuerce en la gracia. Sabemos que la gracia, lo que significa la palabra gracia, significa un don inmerecido que es en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo, él decía que por gracia nosotros somos salvos, pero ¿qué es la gracia? La gracia es el favor inmerecido. Cuando nosotros no teníamos nada que ver con la salvación, vino la gracia de parte de Dios.
Pero no tan solo eso, hermanos. Si nosotros escudriñamos las Escrituras, la gracia siempre ha existido desde el Antiguo Testamento. Cuando vemos la historia en Noé, la Biblia dice que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Amén. También vemos cuando Abraham, ustedes conocen bien la historia, ¿quién fue Abraham? Que cuando él estaba haciendo la petición de interceder por su sobrino Lot, porque iba a ser destruida Sodoma y Gomorra, donde su sobrino radicaba, pero Abraham empieza a interceder. Y ahí vemos cómo la gracia de Dios se manifiesta, que le dice, si hubiera 50 justos, perdonarías esa nación por amor a los 50. Y así vemos, hermanos, que cómo es la gracia de Dios, cómo se manifiesta. Pero aquí estamos analizando el porqué de Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Ya vimos que la palabra Timoteo significa un honrador a Dios. Usted se está convirtiendo en un hombre que honra a Dios. Y ahorita usted va a descubrir de qué maneras nosotros honramos a Dios. De qué manera podemos honrar a nuestro Dios. Ciertamente nosotros no somos Timoteo, pero nos asemejamos a Timoteo. ¿Por qué? Porque hacemos lo que el apóstol Pablo le encomendó a Timoteo. Amén. Bien, continuemos en la página número 2. Dice, Operación Timoteo. Aquí vemos algo interesante. Vamos a descubrir algunos pasos, algunos ejemplos que nos da este estudio. Un efecto multiplicador del discipulado con excelencia. Amén. Aquí vamos a descubrir un efecto o los efectos multiplicador del discipulado con excelencia. Vemos y sabemos en la historia, yo estuve investigando mucho de la historia de Timoteo y, hermanos, descubrí, ya cuando me metí a indagar más información, descubrí que Timoteo fue un hombre fiel, que instruido por Pablo, él fue un fiel predicador, él fue un fiel apóstol, discípulo, y también fue un fiel amante del Señor, que en todo tiempo le daba la honra y la gloria al Señor. A través de la estrategia de Jesús en casas, vemos que aquí el estudio nos lleva a la estrategia que Dios manejó desde el principio. Jesús en las casas, Dios le da a la iglesia una triple oportunidad. Y vamos a descubrir cuáles son esas oportunidades que le da Dios a la iglesia para el sistema de la evangelización. Primeramente, descubrimos al pastor. El pastor es alguien que ejerce su ministerio y su llamado a preparar a los santos para la tarea del ministerio. El pastor es alguien que vela, el pastor es alguien que cuida, el pastor es alguien que instruye, que también discipula a otros. Esto, hermanos y hermanas, que se está haciendo esta noche, es algo que nació en el pastor. El discipular a otros, el instruir, en capacitarlos. ¿Para qué? Para que ustedes sean fieles, seguidores y discípulos del Señor. Y la tarea es prepararlos a los santos para el ministerio. No necesariamente tiene que ser, hermanos, un llamado a ser predicador, como tal vez pudiera ser ministro o evangelista. También hay alguien que puede ser un gran maestro. Aquí debe de haber alguien que puede ser un instructor en la palabra de Dios, así como lo fue Pablo, que instruía a Timoteo. A los Timoteos, segundo paso, hermanos y hermanas, miembros dispuestos a honrar a Dios en el servicio de ganar el mundo para Cristo, dando fruto 30, 60 y al 100 por uno. Eso es el propósito de los Timoteos. Timoteo, cuando Pablo
le da el llamado, no lo llamó nada más para que lo siguiera a él. Sí, la Biblia nos enseña que Timoteo caminó junto con el apóstol Pablo. Imagínese usted, hermano, qué privilegio caminar con un hombre que lo va instruyendo, lo va preparando, lo va capacitando. Hermanos, no hay algo más glorioso, más hermoso que ser instruido por hombres que tienen el temor de Dios. Hombres que impactan, hombres que radian la gloria de Dios y que personas quieren ser como ellos, hermanos. Amén. Y aquí estamos nosotros como unos fieles Timoteos para ganar al mundo y predicar a Cristo y también dar fruto nosotros, fructificarnos. Por eso este estudio, este tercer nivel, habla de la multiplicación. Por eso cuán importante es la multiplicación. Amén. Y por tercer paso es a la congregación, ejercer sus talentos y dones en la conservación y cuidado y madurez de los nuevos creyentes. Es decir, la congregación ejerce sus talentos y sus dones. Hermanos, cuán importante es que se reflejen en nosotros como iglesia, como hijos de Dios, aquellos talentos que tenemos, aquellos dones que el Señor pone. Cada uno va a ir experimentando cuál es su talento, cuál es su don, en qué manera usted puede servir. Ciertamente, como les dije al principio, no todos van a ser predicadores de la palabra de Dios, pero sí pueden ser en alguna, en otra manera, podemos ser el ejemplo en nuestra congregación de instruir y de llevar nuestros dones a la conservación y el cuidado y la maduración de los nuevos creyentes. Aquí, hermanos, como Timoteos o como hijos de Dios, nuestro deber es llevar a los nuevos convertidos, aquellos que están recibiendo la palabra de Dios, que se bautizan, llevarlos, no solamente que se bautizaron, sino darles el seguimiento de esto, hermanos, que estamos haciendo. Ya ustedes cursaron el primer nivel de crecer, cursaron el segundo nivel de madurar y ahorita van en el tercer nivel de multiplicar. Y ustedes ya saben el proceso que se lleva, hermanos, cuando uno nace en el evangelio, uno necesita que alguien lo instruya. Uno necesita que alguien lo discipule, que lo lleve de la mano de Dios. Porque, hermanos, si nosotros le dejamos nada más este trabajo al pastor, déjeme decirle algo, el pastor va a llegar el momento en que va a decir, la carga es mucha, como nos lo cuenta la historia. Si nos vamos en el tiempo antiguo, recuerdan cómo Moisés se estaba quebrando la cabeza y hasta que no llegó con su suegro Jethro, le dijo, ¿por qué te quebras la cabeza? Haz grupos de 50 o de 100 y pon hombres al servicio para que cuiden. Y cuando ellos hayan una situación, vayan con ellos. Y si hay cualquier cosa más difícil, entonces que te las traigan a ti. Así vemos cómo, hermanos, en multitud de consejeros hay sabiduría, hermanos. Cuando nosotros empezamos esto, hermanos, empezamos a aprender, empezamos a echarle ganas. Amén. Y ese es nuestro deber. Nosotros cuidar también de aquellos que se están convirtiendo al evangelio, de aquellos que están siendo arrebatados para el reino de los cielos. No dejarlos nada más, ya se bautizó, ya le di los bautismos, ya conoció el nombre y ya, eso es todo. No, hermanos, aún hay más que aprender. Y aún ustedes, hermanos,
Aún ustedes, los que llevamos 10, 15, 20, hasta 40, 50 años en el evangelio, hay mucho que aprender. Hermanos, yo siempre he dicho que cada día, como dice la palabra, son nuevas sus misericordias y el Señor cada día nos enseña algo nuevo. Muy bien, sigamos adelante. El grupo discipular piloto. Aquí vamos a ver formado por Timoteos, la operación Timoteo. Primeramente, fíjense bien, el pastor trabaja de manera directa formando y cultivando y desarrollando el potencial de cada Timoteo, ayudándole a adquirir las siguientes características que son producto de una buena enseñanza discipular. El pastor tiene el deber y el cuidado de cultivar, de formar hombres y mujeres para que desarrollen el potencial que llevan dentro, que sean Timoteos o Timoteas para evangelización, para instruir a otros, los lleva a la capacitación y les ayuda a adquirir las características que vamos a ver. Primeramente, lo que se necesita de un Timoteo es un buen testimonio. Timoteo, hermanos, si usted lee la escritura, Timoteo tenía un buen testimonio delante de aquellos que dice el apóstol Pablo que han escuchado de mí, que han oído de mí. Las congregaciones de Derbe y de Listra hablaron bien de Timoteo. Yo estuve indagando más información donde más o menos Timoteo se manejó y según los historiadores y según en Wikipedia y otras enciclopedias nos dan información que Timoteo se manejó por el área de Turquía. Fue el área donde Pablo ahí lo conoció. Pero aquí vamos a descubrir 3 cosas importantes. Bueno, son 5 cosas. El primero, un buen testimonio, nuestro testimonio. Cuida nuestro testimonio. Como aquel canto dice, permíteme, como decía, guardar mi testimonio, porque es importante nuestro testimonio. Si vamos a ser ejemplos para otros, es importante que nuestro testimonio sea sin tacha. Sí, hermanos, para decir verdad, todos somos humanos, cometemos errores. No hay hombre perfecto en la tierra, dijo el Señor, sino solo mi Padre que está en los cielos. Amén. Segundo paso, una pasión por las almas. Timoteo fue un hombre apasionado. Se necesitan hoy en día hombres con pasión, que tengan esa pasión como la que reflejó nuestro Señor. Vemos en las escrituras, si usted lee los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, usted se va a dar cuenta que el Señor le mostró la pasión que tenía por multitudes, se compadecía de las multitudes y les predicaba y también los alimentaba con las escrituras, hermano. Y una característica de los apasionados es la facilidad para convertir cualquier ocasión en una oportunidad para presentar a Cristo y llevar a la gente al conocimiento de la verdad. Los hombres y mujeres con esa pasión siempre van a buscar la oportunidad de hablarles del amor de Cristo. Conocí allá en los años 90 un hermano que él siempre decía, hermanos, si yo no le hablo a alguien de mi Señor, no estoy a gusto. Yo no me siento tranquilo si no hablo del amor de Cristo. Lo que Cristo hizo primeramente conmigo, cómo Dios cambió, cómo Dios transformó. Era un hombre que andaba en las pandillas, era un hombre que usaba drogas, era un hombre que andaba perdido, sin Dios y sin esperanza. Pero un día llegó el evangelio y el evangelio cambió, porque la palabra evangelio quiere decir buenas nuevas. Y Dios cambió su forma de ver la vida. Amén.
Y aquí se necesitan, primero, hombres y mujeres con un buen testimonio, y segundo, hombres y mujeres apasionados por las almas. ¿Qué tanto es lo que amamos a las almas, hermano? Y por tercero, vamos al tercer punto, que es lo potencial. Amén. Pablo, hermanos, miró el potencial que tenía Timoteo. Todos, hermanos, sin lugar a duda, cada uno de los que están aquí presentes en esta noche, yo sin temor a equivocarme, el pastor, les puedo decir que mira el potencial que tienen ustedes. El pastor sabe y ve el potencial que tiene cada uno de sus ovejas. Y Pablo podría ver el potencial en las personas. Vio lo siguiente en Timoteo. ¿Qué vio Pablo en Timoteo? Primeramente dice, un fiel colaborador que se esforzaba por lograr un propósito común. Timoteo fue un hombre que siempre se esmeró. Era un fiel colaborador que cuando Pablo lo llamaba, él estaba ahí dispuesto a servir. Él estaba dispuesto a darle la mano a su fiel maestro, que fue el apóstol Pablo. Y hermanos, si usted mira la historia de quién fue Pablo, Pablo fue un hombre que fue instruido bajo los pies de Gamaliel. Y si usted busca en la historia quién era Gamaliel, Gamaliel era un hombre, un maestro celoso de las escrituras, como lo fue también el apóstol Pablo. Pablo no estudió con personas que si se pudiera decir, hermanos, que no tuvieran algo que instruirle a Pablo. No, Pablo fue un hombre que fue capacitado, que fue preparado. Por eso, cuando él recibe el llamamiento, Dios lo preparó y Dios lo capacita. Así es como Dios trabaja. Dios primero llama, Dios prepara y Dios capacita para ser enviado. Así como llamó a cada uno de los discípulos, uno por uno los llamó por su nombre. Hermanos, no se nos debe olvidar el llamado que tenemos. Hay muchos llamados, pero el llamado de Dios es el más importante para usted. Sí, esperamos llamados especiales para un buen trabajo, para asistir a alguien o ascender a otro nivel, pero el llamado más importante es cuando usted recibió de servirle a Dios. Y aquí vemos en Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 9, dice, porque somos colaboradores en el servicio de Dios. Ustedes son el campo de Dios, el edificio de Dios. Esto está tremendo. Pablo cuando hablaba, hermanos, porque tenía este hombre sabiduría. Cuando dice somos colaboradores, ¿qué quiere decir? Porque está hablando de todos. Cuando decimos somos, lo incluye a usted y a mí, que estamos en el servicio de Dios. Aquí usted entra también. Y dice, y ustedes son el campo de Dios. Es decir, aquí es donde Dios trabaja, donde hay tierra. ¿Y qué pasa cuando, hermanos, aquel hombre empieza a trabajar la tierra? La empieza a preparar, la empieza a remover para que cuando aviente la semilla, brote el fruto. ¿Por qué? Porque nosotros, dices, aquí el Pablo dice, el edificio de Dios. Porque no sabéis, dijo Pablo, que vosotros sois templo del Dios viviente, donde mora la presencia de Dios. El templo, la iglesia, es la estructura nada más, pero usted es el templo de Dios, donde mora la Shekinah, la gloria de Dios, hermanos. El Espíritu Santo, en hebreo le llaman los judíos el Ruach HaKodesh, es donde mora en el corazón. Amén. Sigamos hacia adelante, hermanos, en el potencial.
El inciso B dice, Pablo miró en Timoteo un obrero aprobado. Hermanos, qué importante es que nos miren a nosotros, obreros aprobados, que no tengan nada que decir de nosotros. ¿Cuál es el momento de prueba de Timoteo? El momento en que abre su celda y es fiel a su pastor y a su iglesia. Timoteo siempre le fue fiel a Pablo. Por eso os he enviado a Timoteo, dice en 1 Corintios 4:17, mi hijo al que amo, que es fiel en el Señor. Él te recordará mi manera de vivir en Cristo Jesús, que concuerda con lo que enseño en todas las iglesias. Hermanos, Pablo encomendaba a Timoteo, mi hijo amado. ¿Por qué lo llamaba su hijo amado? Porque, hermanos, él lo engendró en el evangelio. Pablo lo llamaba su hijo porque lo engendró en el evangelio. Él fue el que lo preparó, lo capacitó y lo amaba tanto que le decía mi hijo amado. Ahorita se va a dar cuenta que Pablo no era su papá. Pablo le llamaba mi hijo amado. Yo creo que de cariño. Hermanos, qué importante es que su pastor le llame mi hijo a usted como Timoteo, que lo llame su hija, mi fiel Timotea. Hermanos, así como Pablo, qué palabras usaba Pablo. No había nadie, hermanos, que pudiera decir cuando Pablo encomendaba a Timoteo. Y luego le dice, recalca, dice, que concuerda con lo que enseño a todas las iglesias. A la iglesia de Corintios, Pablo lo envió ahí para que Timoteo les hablara lo que había escuchado de él. Y luego en segunda de Timoteo 2:15 dice, haz lo posible por presentarte a Dios como alguien aprobado. Aquí vemos la palabra clave, aprobado. Un obrero que no necesita avergonzarse y que maneja correctamente la palabra de verdad. Hermanos, cuando nos presentamos a Dios, usted se presenta como un hombre aprobado, un hombre que usted se preparó, se capacitó, fue instruido en la palabra de Dios y usted tiene el celo del Señor y la palabra de Dios va a empezar a fluir. Que al momento que usted abre sus labios, como dijo el profeta, yo abriré mis labios y tu palabra fluirá. Es lo que hace el Señor. El profeta en el tiempo antiguo no hablaba lo que él decía o que él quería decir. Tú hablarás lo que yo te digo, le dijo el Señor al profeta Jeremías. No te preocupes en aquel día. El Señor le dijo a sus discípulos, en aquel día no se preocupen qué van a decir. El Espíritu os guiará a toda verdad y a toda justicia, hermanos. Cuando usted, hermanos, escudriña la palabra, cuando usted se alimenta, se nutre con la palabra sola va a fluir. Usted va a experimentar que la misma palabra le va a guiar. Por eso dijo el apóstol, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios, por medio de su palabra, lo está preparando. Por medio de las escrituras, lo está instruyendo. La palabra es nuestro manual. La palabra es nuestro guía. Ahí es donde Dios nos habla. Amén. Gloria a Dios. Otro paso que vamos a dar, hermanos, ya vimos estas escrituras. El inciso C dice, crear una relación transparente en el pastor y el Timoteo. Es decir, que el potencial que debe de tener el Timoteo es que tenga una relación transparente, que no esconda nada,
Que el Timoteo ve que se presente delante del pastor y que sin ningún temor se presente y lo conozca tal y como es. Así como Pablo miraba a Timoteo fielmente, lo podía delegar, le delegaba algo, le daba unas instrucciones y Timoteo lo hacía. Aquí dice crear una relación transparente entre el pastor y el Timoteo. Aquí vemos que Pablo circuncidó a Timoteo por su pasión por los perdidos. Aquí hay algo bien interesante. Según vamos a leer allá en el libro de Hechos, capítulo 16, versículos 1 y 2. Fíjense bien, aquí vamos a encontrar por qué Pablo circuncidó a Timoteo. ¿Qué es la circuncisión? En el tiempo antiguo voy a hablarles un poco. Históricamente la circuncisión se llevaba a cabo entre los varones y se circuncidaban al 8º día de nacimiento. Le llamaban el pacto. Había un pacto. ¿Recuerdan que Abraham también lo hizo? Hermanos, también Moisés lo llevó a cabo. Pero Pablo, porque todo judío se le necesitaba que se fuese circuncidado. Y Pablo cuando usted lee sus cartas de Pablo, ¿qué dice Pablo? Pablo dice circuncidado al 8º día. Hebreos, en cuanto a la ley, celoso, perseguidor de la iglesia. Pero Pablo dijo, cuántas cosas tengo yo por basura por ganar a Cristo. Aquí vemos en Hechos 16, 1 y 2, dice, usted léalo en su casa. Después llegó a Derbe y a Listra. ¿Quién llegó? Pablo. Y he aquí, estaba allí un discípulo llamado Timoteo. Fíjense, hijo de una mujer judía fiel, mas su padre era griego. Es decir, que en aquel tiempo, hermanos, los griegos y los judíos se juntaron. Había una mezcla, cosa que entre los judíos no se podía llevar a cabo. Pero Pablo se da cuenta que Timoteo no estaba circuncidado, porque su madre era judía, pero su padre era griego. Tal vez el padre decía, no lo circuncides. De daban buen testimonio los hermanos que estaban en Listra y Iconio. Y dice en el versículo 3, quiso Pablo que fuese con él y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que estaban en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Pablo lo circuncidó por causa de los judíos que estaban ahí alrededor, porque no le iban a permitir a Timoteo acompañar a Pablo si no se circuncidaba. Necesitaba la circuncisión Timoteo y Pablo se la ejecutó, se la realizó, como dicen, que le llaman en hebreo el Brit Milá. Amén. Sigamos adelante. En el inciso de amar la palabra de Dios. Aquí vemos que Pablo le mira el potencial que Timoteo tenía, que amaba las escrituras. Y en primera de Pedro 2:2 dice, como los recién nacidos, anhelen la leche espiritual pura para que por ella crezcáis en vuestra salvación. Es decir, que la palabra de Dios es la leche espiritual, la cual nos nutre y crezcamos para nuestra salvación. Las escrituras son para instruirnos, para llevarnos a la salvación, que es nuestro amado y Salvador, nuestro Señor Jesús. El cuarto punto que voy a tocar es disposición fuera de lo normal. Aquí vemos, cada Timoteo debe tener una actitud de disposición y compromiso con Dios. La disposición se caracteriza por prototumus, es una palabra griega que significa una persona dispuesta a servir. Es lo que significa esta palabra griega. Suena rara, pero
hermanos, yo busqué las definiciones en el original, en el griego, y es lo que significa una persona dispuesta a servir. La dedicación y la disposición de Timoteo se aprenden de su maestro. Por eso dijo el Señor, bástale al discípulo ser como su maestro. ¿Y qué aprendió Timoteo de Pablo? Hermanos, pues Pablo fue un fiel misionero. Pablo anduvo por muchos lugares. Pablo anduvo predicando la palabra de Dios y nunca se detuvo. Vemos que por naufragios él fue, hermanos, la historia de Pablo dice que fue apedreado, fue azotado, donde dice, me dieron 40 menos 1. ¿Sabe por qué dice Pablo 40 menos 1? Porque los romanos tenían esa costumbre de dar 39 azotes. Por eso Pablo dice, recibí 40 menos 1. Es decir, recibió 39 azotes y fue apedreado. Hermanos, ¿por cuánto Pablo no pasó? Y sin duda lo podemos decir que Timoteo llevó los mismos pasos y Timoteo pasó lo mismo. Pasó por lo mismo que su maestro pasó. Una persona dispuesta a servir, dice. Pablo le enseñó, vio en Timoteo este potencial, que siempre estaba dispuesto a servir. No importa cuál fuese sus circunstancias y sus razones, Timoteo siempre fue fiel. Amén. Y el quinto paso potencial que miró Pablo en Timoteo es el carácter. Carácter, aquí vamos a definir, se refiere a una persona de conducta basadas en principios, y estos principios dignifican nuestra propia vida y la de los demás. El carácter se desarrolla de esta manera, pero requiere una base sólida. Los pilares del carácter en Timoteo son, primeramente, reconocimiento de la autoridad. Timoteo, hermanos, él reconocía quién era su maestro. Él reconocía quién era su mentor. Él reconocía quién era su líder. Él servía fielmente a Pablo. ¿Por qué? Porque, hermanos, miraba la autoridad que tenía Pablo. Él aprendió mucho de Pablo, hermanos. Las personas que aprenden a reconocer a una autoridad son aquellas cuyo carácter está orientado en la dirección correcta para lograr un carácter maduro. Es decir, que si las personas no tienen un carácter maduro, no van a experimentar nada, hermanos. Tenemos que tener un carácter, una dirección, la cual lograremos un carácter maduro. Cuando una persona reconoce a una autoridad, está en condiciones de reconocer sus errores. Una persona no es respetada por lo que es, sino por lo que representa. Hermanos, esto sin duda lo vimos en el apóstol Pablo. A Pablo lo respetaban. Acuérdense, aquella mujer que estaba con un espíritu endemoniada, decía, a Pablo lo conozco, pero ustedes, ¿quiénes son? Y el espíritu les dio una buena zarandeada, porque, hermanos, cuando la persona reconoce su autoridad, se sujeta a Dios y está sujeta a sus autoridades, hermanos, Dios se glorifica. Su carácter se empieza a reflejar y a moldear y empieza a ser una persona madura. Asumir esa responsabilidad. Amén. Los Timoteos que asumen su responsabilidad en los diferentes ambientes ante su error llegan a ser de acuerdo a Timoteo. Vamos a leer qué dice Primera de Timoteo 3:18. ¿Qué dice Primera de Timoteo 3:18? Aquí lo tengo rápidamente, hermanos. Dice la palabra de Dios. Yo creo que va a ser Segunda de Timoteo 3:18.
Permítame. 3:18. Ok. Tampoco. Aquí está una cita equivocada. Pero bueno, dice, en 2 de Timoteo 3:17 dice, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Este es el trabajo que hace el maestro, instruir para toda buena obra. Y como leímos, por lo que se requiere que el pastor los prepare y los capacite con la mayor objetividad posible para tener en la visión un crecimiento saludable, exponencial y de excelencia. Se necesita la preparación, la capacitación del pastor para que tengamos éxito, para lograr ese potencial que usted tiene, que sea explotado, que sea, hermanos, usado para la gloria y la honra de Dios. Para concluir, en resumen, un Timoteo es un líder en potencial, alguien que está preparando para llevar un trabajo en engrandecimiento de la obra de Dios, aprenderá de su líder y se ganará un grado honroso, llegar a ser un líder. Y en la hoja número 5, aquí vemos una aplicación que se podría llenar para alguien que quiere ser un líder. Ya cuando alguien es Timoteo, puede pasar a ser un líder. Y por último, les voy a leer algunas reglas básicas para líderes de grupos de amistad. Amén. Proverbios 11:30 dice, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Hay 18 pasos. El punto número 1 dice, no impartiré otro tema que no sea al que la iglesia me asigne. No perderé la compostura. El punto número 2, de enojarme cuando se den preguntas capciosas. Capciosas quiere decir que con doble sentido, hermanos, que no entendamos. Prometo ser amable con todos, sabiendo que la palabra de Dios me exhorta a defenderla con mansedumbre y mostrar esto con todos los hombres, según Gálatas 5:23, Efesios 4:2, Colosenses 3:12, Primera de Timoteo 6:11 y Tito 3:2, Santiago 3:13. 3. Mantenerse siempre presentable. Esto es importante. La higiene, afeitarse, ropa limpia, planchadita. En el caso de las hermanas, con el velo, vestuario debidamente apropiado. No hacer transacciones de dinero en los grupos de amistad, es decir, que no haya esos movimientos de prestar dinero. Amén. Asistiré puntualmente a todas las reuniones de entrenamiento y planeación, o cuando así fuere demandado por las autoridades. No divulgaré la vida personal de los miembros del grupo de amistad, no avergonzaré a ninguno mientras miembros del grupo de amistad llamándole la atención delante de los demás, según Proverbios 16:3. Asistiré a todas las celebraciones y demás actividades de la iglesia. Seré puntualmente en mis diezmos y ofrendas, según Malaquías capítulo 3. No hablaré de cosas negativas, es decir, en la iglesia o fuera, no hablar negativo. No forzaré a los miembros a participar si no lo quieren hacer con sabiduría. Lo haré, manejar las cosas, de eso tener cuidado. No hacer proselitismo, es decir, jalar gente, llevar de un lugar a otro, eso significa proselitismo. Entregarse a tiempo, reportes puntuales. No cancelar las reuniones. Esto es importante para un líder y un Timoteo, que nunca se cancele un estudio, porque siempre, hermanos, hay alguien que va a estar escuchando una palabra de aliento, de ánimo para alguien. Entendiendo que el líder debe ser flexible y mantendré una actitud positiva. Siempre hay que ser positivos. En 16, asistiré a todas las actividades espirituales a las cuales se me convoca, como ayunos, retiros, cadenas de oración, etcétera. Todas las actividades, estar puntual. 17, no cambiaré el orden establecido de los grupos de amistad. Esto es importante, llevar la secuencia, el orden, como lo lleva el líder. El Timoteo debe de seguir a su líder. Amén. Y por último, no cambiar el orden de la preparación de los miembros del grupo que deseen ser líderes. Me comprometo a causar todo el
a cursar todo el entrenamiento necesario con el objetivo de tener toda la capacitación para llevar a cabo un trabajo excelente como un futuro líder. Habiéndolo oído de lo anterior, me comprometo a cumplir con todos los reglamentos en adición a lo establecido a la santa palabra de Dios, a lo establecido en la constitución de nuestra iglesia. Hermanos, esto es lo que este estudio nos enseña de Timoteo. Los 5 potenciales que apóstol Pablo miró en Timoteo. Amén. 1, un buen testimonio, pasión por las almas. 2, potencial. Vimos los potenciales que tiene. 4, disposición fuera de lo normal. Y por último, el carácter, hermanos. Hermanos, esto ha sido por hoy todo. Esperemos que haya sido de gran ayuda, que ustedes hayan aprendido un poquito de la vida de Pablo y de Timoteo. Hermanos, si usted quiere aprender más, hermanos, hay mucho que aprender de Pablo y de Timoteo. Por último, les digo como un dato importante, según se cree que Timoteo murió en el año, en el primer siglo, alrededor del 90 al 92 o 95 después de Cristo. Es lo que está establecido. ¿Cómo murió? No hay datos cómo murió, pero sí se dice que él murió. Amén. Bien, hermanos, gracias por su tiempo, por su disposición. Me dispongo a hacer una oración, a darle gracias a Dios por cada uno de ustedes. La próxima semana nos vemos a la misma hora y estaremos estudiando el tema número 3, que quiere decir, en el tema número 3 vamos a hablar de la perseverancia del grupo. ¿Cuán importante es la perseverancia de que continúe nuestro grupo? Hermanos, al último, antes de terminar la oración, nuestra hermana Diana Ortega, para quien no lo conozcan, ahorita se va a presentar, tiene alguna información que les estará compartiendo. Y hermanos, antes de despedirme, voy a hacer una oración y así le pasaré el lugar a nuestra hermana Diana para que también ustedes la conozcan y sepa quién me está ayudando también con esto de los PowerPoint. Hermanos, les invito a que inclinen su rostro y vamos a darle gracias a Dios. Padre Celestial, en esta hora, gracias te doy, Señor, por esta oportunidad, este estudio, Señor, que tú nos has puesto en nuestras manos, de aprender de la vida de Pablo, quién fue Pablo y quién fue Timoteo, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser hombres fieles, leales a ti primeramente, Señor, porque no tratamos de agradar a los hombres, sino tratamos de agradarte a ti. Ser hombres que honramos a tu nombre, Señor. Ser hombres con pasión, mujeres apasionadas con aquella, Señor, aquel deseo de hablarle a los perdidos y especialmente, Señor, en estos tiempos difíciles que vivimos, en tiempos precarios, Señor. Prepara, Señor, hombres y mujeres, capacítalas, Señor, para que tú las envíes, las encomiendes, para que tu obra siga expandiéndose y que tu nombre sea glorificado, Señor. Ahora te pido, Padre Celestial, que nos despidas en paz, que nunca de tu presencia. Y la próxima semana, Señor, estaremos instruyendo y enseñando por este mismo programa. Gracias. Dios los bendiga. Hermanos, con ustedes, nuestra hermana Diane Ortega. Aquí está. Hermana, adelante, hermana. Amén. Gracias, hermano. Dios les bendiga a todos. Solamente les quiero preguntar. Queremos hacer un grupo en WhatsApp con todos sus números. Como solamente son pocos, menos de 15 que están tomando este tercer nivel de las clases, queremos hacer un grupo de WhatsApp para poder mandarles los links para cada clase, los links de las tareas, el link del libro. Si usted por alguna razón no está cómodo con que incluimos su número en el grupo de WhatsApp, mándeme mensaje y podemos arreglar algo. Pero si está bien con todos, por favor tengan el app de WhatsApp y ahí es donde estaré enviando los links para las clases y las tareas. Y eso es todo, hermanos. Y solamente también una cosa más,
Cuando se metan aquí a Zoom para cada clase, por favor pongan su nombre. Creo que les deja poner su nombre al principio, porque aquí miro muchos que los nombres solamente dicen iPhone. Entonces yo no sé a quién darle crédito por la clase. So nomás por favor pongan sus nombres cuando estén joining o metiéndose a Zoom. Y es todo. Muchas gracias, hermanos. Dios los bendiga. Amén. Gracias, hermanos y hermanas. Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana con la ayuda de Dios. Y cualquier pregunta, hágansela saber a la hermana Dayana. Va a ser esa lista para que si usted tenga preguntas, ella pueda responder o hacérmela saber a mí si alguien tiene algo que comentar. Hermanos, que descansen. Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana con la ayuda de Dios. Dios los bendiga. Cuídense.